Vamos a empezar, son 7:05, ¿ya? Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca de unidades químicas de masa, ¿ya? Cuando hablamos de unidades químicas de masa, en química estamos hablando de eh, cantidades, ¿ya? Cantidades de sustancias. Ya entramos a la parte en química en donde nosotros hacemos operaciones matemáticas, cálculos, ¿ya? Las operaciones matemáticas en química son bastante sencillas, ¿ya? Sumar, restar, multiplicar, dividir, regla de tres simples, no hay nada del otro mundo, es recontra sencillo, ¿ya? Pero hay que entender la teoría. A nivel de ustedes que están en el nivel más básico, lo que vamos a hacer es un esquema bastante general, ¿ya? Pero luego ya vamos a ir revisando el día jueves algo un poquito más complejo para que a ustedes les quede mucho más claro estos criterios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de unidades químicas de masa, estamos hablando de cantidades en química, ¿ya? Y esto está relacionado directamente con la mol, ¿ya? Hay dos puntos muy importantes, ¿ya? Cuando tú hablas de la mol en química, estás hablando de cantidad de sustancias. Y es que en química pasa algo muy particular. Como nosotros hablamos a nivel de átomos, iones o moléculas, resulta que el átomo es infinitamente pequeño. Entonces, en una pequeña cantidad de materia, tú no tienes una gran cantidad de átomos, una gran cantidad de partículas. Y lo contrario, ¿ya? Como tienes muchísimas partículas, cada una de esas partículas tiene una masa muy pequeña. Por ejemplo, imagínate que yo te diga, ¿cuántos granitos de azúcar hay en un kilo de azúcar? Por ejemplo, yo te dijera eso. ¿Cuántos granitos de azúcar hay en un kilo de azúcar? ¿Alguna idea? 60. 60, bueno. Si tú dices 60, puede ser que sean 60. ¿Alguien más? ¿Alguna idea de cuántos granitos de azúcar puede haber en un kilo de azúcar? 70. 70. Bueno. 1000 gramos. ¿Cuánto? 1000 gramos. En gramos, no. ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos? O sea, tú has visto, por ejemplo, en tu azucarero, tú abres el azucarero y ves granitos de azúcar, ¿cierto? Ya, entonces yo no te digo tu azucarero, yo te digo un kilo de azúcar. O sea, te compras un kilo de azúcar y yo quiero saber cuántos granitos pueden haber ahí. ¿Ya? Ahora, si yo te digo algo similar, por ejemplo, imagínate un kilo de arroz, ¿ya? Y en ese kilo de arroz, ¿cuántos granitos de arroz puedes encontrar? Nos ubicamos todos, ¿verdad? Un granito de azúcar, un granito de arroz. ¿Quién es más grande, un granito de azúcar o un granito de arroz? Un granito de arroz. Un granito de arroz. Obviamente, un granito de arroz es más grande que un granito de azúcar, ¿cierto? Entonces, ¿quién pesaría más, un granito de arroz o un granito de azúcar? Un granito de arroz. Un granito de arroz, claro. Entonces, quiero que te des cuenta de un detalle, ¿ya? Tú en ambos casos estás hablando de un kilo de azúcar o de un kilo de arroz, en ambos casos, ¿cierto? Lo que tú vas a decir es que hay muchísimos granitos de arroz, ¿ya? En un kilo de arroz, ¿ya? Y hay muchísimos granitos de azúcar en un kilo de azúcar. ¿Cuántos? Podría resultar hasta imposible contarlos, ¿no? Porque son un montón y bien chiquititos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú puedes decir es que hay muchos granitos de azúcar o muchos granitos de arroz en un kilo de arroz y muchísimos granitos de azúcar en un kilo de azúcar. Pero también puedes afirmar que cada granito de azúcar tiene una masa muy pequeña y lo mismo ocurre con cada granito de arroz. Solo que la diferencia es que un granito de arroz pesa más que un granito de azúcar. Es más, si yo te dijera, ¿en dónde encuentras más granitos? ¿En un kilo de arroz o en un kilo de azúcar? Un kilo de arroz. ¿En dónde encontrarás más granitos? ¿En un kilo de arroz o en un kilo de azúcar? ¿Sí Un me? kilo de arroz. De arroz. En un kilo de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más grande. En un kilo de arroz hay menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más grande, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos eso. Tenemos que en un kilo de arroz
hay menos granitos en 1 kilo de azúcar. ¿Por qué? Porque en el caso del azúcar es más pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la mol, hablamos de cantidades de sustancias. Por ejemplo, en este caso yo te he dicho granito de arroz, granito de azúcar, pero ¿te imaginas cuántos granitos de arena puedo encontrar yo en la playa? Sería una locura, ¿cierto? Es muchísima la cantidad de partículas. Ahora, si nosotros nos vamos a nivel de átomos, iones o moléculas, ¿ya? Son muy, muy pequeñitas, mucho, mucho más pequeñitas todavía. Entonces, imaginarnos una cantidad es demasiado amplia y aún todavía el peso de cada una de ellas es muy, muy pequeñito. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mol, viene a ser una unidad que nos va a ayudar a contabilizar átomos, iones, moléculas o cualquier otra entidad, que no sería fácil hacerlo si nosotros quisiéramos hacer la contabilidad 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la mol nos habla de eso. La mol viene a ser una unidad que nos habla de la cantidad de partículas que yo puedo encontrar en una cierta cantidad de materia. Y una mol de cualquier cosa tiene exactamente 6,02 por 10 a la 23 unidades de esa cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, si yo te hablo, imaginémonos por acá, si yo te digo, oye, tengo una mol, ¿ya? Tengo una mol de protones, tú vas a decir, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 protones, ¿ya? Si yo te digo, tengo una mol de electrones, esta mol de electrones, ¿qué es lo que tiene, muchachos? 6,02 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Electrones. Si yo te digo, tengo una mol, imagínate, de estrellas, ¿ya? Esa mol de estrellas, ¿qué es lo que debe tener? ¿Qué es lo que debe tener? Ayúdame. ¿Qué es lo que debería tener? 6,02 por 10 a la 23 estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando hablamos de la mol, ¿ya? La mol tiene 6,02 por 10 a la 23 unidades estructurales de ese algo. Vuelvo a repetir, imagínate que yo te digo que tengo un mol de lapiceros, ¿ya? Un mol de lapiceros. ¿Cuántos lapiceros encontraré yo ahí? Ayúdame. ¿Cuánto encontrarás? 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Lapicero, ¿ya? Si yo te digo, tengo un mol de borradores, ¿ya? En ese mol de borradores, ¿qué es lo que vas a encontrar? ¿Habla? 6.02 por 10 por 10 sobre 23. es Borrador. O sea, eso es lo que tú vas a encontrar. Es un número en extremo grande. ¿De acuerdo? Es un número en extremo grande. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos encontrar. Ahora, vamos nosotros a lo siguiente. Si yo te digo, tengo un par, ¿a cuánto corresponde? ¿A cuántas unidades? 2. Claro. Una docena, 12, 12. Un millar. millón. Ya es 1000. Entonces, si yo te digo, tengo un par de lapiceros. ¿De cuántos lapiceros estamos hablando? 2. 2. Yo te digo un mol de lapicero. ¿Cuántos lapiceros estamos hablando? 6,02 por 10 a la 23. Perfecto. Si yo te digo, tengo una docena de huevos, ¿de cuántos huevos estamos hablando? 12. Yo te digo, tengo un mol de huevos, ¿de cuántos huevos estamos hablando? 6.12 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. Perfecto. Si yo te digo, tengo un millar de ladrillos, ¿de cuántos ladrillos estamos hablando? 1 millón. No. ¿Cuánto? 1000.
De 1000. O sea, si yo te hablo de un millar de ladrillos, hablamos de 1000 ladrillos. Y si yo te hablo de una mol de ladrillos, ¿de cuántos ladrillos hablamos? 6.02 por 10 a la 23. Perfecto. 6,02 por 10 a la 23. De ese numerito, 6,02 por 10 a la 23, que es una constante universal, se le conoce con el nombre de número de Avogadro. Y desde ahora en adelante, cuando a mí me mencionen el número 6,02 por 10 a la 23, yo le voy a dar esta notación, n sub 0, ¿ya? O le voy a dar la notación n sub a, cualquiera de las dos, ¿ya? Igual te representa siempre el número 6,02 por 10 a la 23. Entonces, en resumidas cuentas, ¿para qué nos sirve el número de Avogadro? El número de Avogadro nos sirve para contabilizar, ¿ya? El número de Avogadro nos sirve para contabilizar, para contar unidades de iones, por contabilidad, contar unidades de partículas, contar unidades de... ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? Ya. Entonces, para eso nos sirve la mol. Ahora, vayamos al siguiente criterio, la unidad de masa atómica, ¿ya? ¿Para qué nos sirve la unidad de masa atómica? ¿Te acuerdas que hace un momento yo te dije, oye, si yo tengo 1 kilo de arroz con 1 kilo de azúcar, ¿cuántas partículas de arroz o cuántas partículas de azúcar puedo encontrar yo ahí? ¿Qué me respondieron? No le escuché bien, profe. Yo tengo 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar, ¿cuántos granitos de arroz o cuántos granitos de azúcar vas a encontrar ahí? Lo que se te ocurra. 60. Alguien dijo 80. 8. ¿Dónde encontramos eso? ¿Qué? ¿Dónde se encontraba? ¿Cuánto podrías encontrar? Podrías encontrar muchísimo. En realidad decir 60 u 80 es muy poquito. Puedes encontrar muchísimas, muchísimas partículas o muchísimos granitos de arroz o muchísimos granitos de azúcar, ¿de acuerdo? Pero, eso también te lleva a la conclusión de que cada granito de arroz o cada granito de azúcar tiene una masa muy grande o una masa muy pequeña. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? No escuché bien. Cada granito de arroz o cada granito de azúcar tendría una masa muy grande o muy pequeña. Pequeña. ¿Pequeña? Claro, muy, muy pequeñita. ¿Están escuchando bien mi audio o tienen problemas para escuchar mi audio? Yo sí tengo problemas para escuchar su audio. ¿Ah, sí? ¿Que hay interferencia? ¿Está medio raro el audio? De repente la señal de internet. ¿Ya? Pónganse en un lugar donde tengan mejor señal de internet para que no tengan ese problema. Entonces les decía, ¿ya? Así como en una pequeña cantidad de materia, tú vas a encontrar una gran, gran cantidad de partículas, también es cierto que cada una de esas partículas, ¿ya? Tiene un tamaño o un peso muy, muy pequeñito, muy, muy pequeñito. No te preocupes, Jimenita, no te preocupes. Ahí estamos. Pero me avisan, ¿eh? Si tienen algún problema para ver, porque la señal de acá del internet está buena, o sea que no debería haber problemas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una unidad de referencia, viene a ser el UMA. El UMA, llamada también unidad de masa atómica, representa la 12ª parte de un átomo de carbono 12, ¿ya? La 12ª parte de un átomo de carbono 12. Y me sirve como unidad de referencia para medir las masas muy, muy pequeñitas, a nivel de átomos, a nivel de iones o a nivel de moléculas. Entonces, si yo te digo que tengo un átomo de carbono 12, como el que tengo acá, fíjate, este átomo de carbono 12, este átomo de carbono 12 tiene un total de 12 UMAs. Mira, cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 UMAs. Un átomo de carbono 12 pesa exactamente 12 UMAs. Medio átomo de carbono 12, ¿cuánto pesará? Si un átomo de carbono 12 pesa 12 UMAs, medio átomo, ¿cuánto pesará? 6. 6 UMA.
un cuarto del átomo, ¿cuánto pesará? 2. Un cuarto del átomo pesará 3 UMA, la cuarta parte, ¿no? Y un doceavo del átomo, ¿cuánto pesará? Un UMA. O sea, ¿qué viene a ser un UMA por definición? Un UMA es un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Y es así como se expresa esta unidad de masa atómica, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí tenemos dos criterios. Uno, el criterio de la mol, ¿ya? Y el otro, el criterio de la UMA, o unidad de masa atómica. ¿Para qué me sirve la mol? Para contabilizar. ¿Y para qué me sirve la UMA? Para expresar masas muy pequeñitas. Por ejemplo, si yo te digo un par de ladrillos, ¿de cuántos ladrillos estamos hablando? 2. 2 ladrillos. Si yo te hablo de una docena de ladrillos, 12. 12. Si yo te hablo de 1.000.000 de ladrillos, 1000. 1.000 ladrillos, claro. Y si yo te hablo de una mol de ladrillos, 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23 ladrillos. ¿Te acuerdas? Entonces, ese número 6,02 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Entonces, ¿de qué me habla la mol? Me habla de un número enormemente grande. ¿De acuerdo? Ahora, si yo te hablo de la unidad de masa atómica, la unidad de masa atómica me ayuda a expresar cantidades de masa muy pequeñitas. Un átomo de carbono 12 tiene un total de 12 UMAs. Entonces, un UMA viene a ser la doceava parte de un átomo de carbono 12. ¿Ya? Un UMA viene a ser la doceava parte de un átomo de carbono 12. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve? Para expresar, como te digo, masas muy pequeñitas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? Ya. Revisemos ahora esto. Por ejemplo, tú te acuerdas que nosotros vimos lo de acá, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta sustancia química? ¿Él cómo se llama? Ayúdame. Potasio, muy bien. Lo que estoy colocando aquí abajo se llama número. De masa. No, lo de abajo no es el número. ¿De volumen? Número atómico o número de protones. Perfecto. Y lo que yo coloco arriba, ¿esto cómo se llama? Número de masa. Eso sí se llama el número de masa. ¿Y qué me representa el número de masa? ¿Se acuerdan? El número de masa me va a representar el número de protones más el número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sumo los protones más neutrones, me da 39. El número de masa siempre va a ser un número positivo, porque me representa cantidad de protones más cantidad de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene a ser el número de masa. ¿Ya? Si yo te hablo, vamos a imaginarnos, voy a ponerte otro ejemplo, ¿ya? Imagínate que yo te hablo de E. ¿Cómo se llama E? Cloro. 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 El número que está aquí abajo, ¿cómo se llama? Número atómico o número de protones. Y lo que yo tengo arriba, esto, ¿cómo se llama? Número de masa. Número de masa. El número de masa, volvemos, ¿qué te representa? ¿La cantidad total de qué? De protones. Ajá, más, La cantidad de números de neutrones. claro. O sea, el número de masa te habla de la totalidad de protones más neutrones. Y siempre es un número entero que te define protones más neutrones. ¿Ya? Eso viene a ser el número de masa. Pero nosotros lo que vamos a estudiar es algo que se llama la masa isotópica. O sea, la masa de un átomo en particular de un elemento químico. ¿Ya? Esto que tú tienes aquí arriba, por ejemplo, el 1 de acá o el 16 de acá, es un número entero que se llama número de masa. Pero si yo al átomo de hidrógeno 1
o al átomo de oxígeno 16, lo pusiera en una balanza atómica, o sea, una balanza que me mida la masa de los átomos, esta balanza me marcaría 1,0078 UMA. Y aquí me marca 15,9949 UMA, ¿de acuerdo? Si yo a este número lo redondeo, obtengo el 1. Y si a este número lo redondeo, 15,99 es lo mismo que yo diga 16. Profe, ¿por qué me dice eso? Porque quiero que te fijes que este número de masa se parece mucho a la masa isotópica expresada en UMA. Solo que la masa isotópica me dice la masa real que tendría este átomo expresada en UMA. Pero lo de aquí arriba me habla de la cantidad total de protones y neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, consulto. ¿Es lo mismo decir número de masa que masa isotópica? ¿No? No. ¿En qué se diferencia el número de masa de la masa isotópica? A ver, Ángelo, cuéntanos. ¿En qué se diferenciaría el número de masa de la masa isotópica? ¿El número de masa puede ser un número con decimales? Por ejemplo, el 39 y el 35. ¿Puede ser un número con decimales? ¿Sí o no? ¿No? No, claro, no. Porque el número de masa me indica la cantidad total de protones y neutrones. O sea, no puede ser un número con decimales. En cambio, la masa isotópica sí. La masa isotópica me habla de la masa real que tendría este átomo, expresada en unidades de UMA. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es número de masa y otra cosa es masa isotópica. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, muchachos. ¿Nada? Ya, a ver, te dejo un ejemplo. Dime, a ver, por ejemplo, ¿cómo se llama este elemento químico? Argón. Argón. Muy bien. El número que está aquí abajo es el número De átomos. atómico, número Número atómico. de Y el átomos. número que está arriba, ¿cómo se llama? De Número masa. De masa. ¿Y qué te representa este 40? ¿La suma de quién? De los Protones y neutrones. y los neutrones. Perfecto. Si tú ya sabes que esta especie tiene 18 protones, entonces te pregunto, ¿puedes saber cuántos neutrones hay acá? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántos habría? 22. 22, claro, porque la suma de 22 más 18 me da el 40 que yo tengo aquí arriba, ¿de acuerdo? A ver, veamos otro caso más. Imagínate que yo te digo, tengo al bromo 3580, solo para que te quede claro. El número que está acá abajo, ¿cómo se llama? Número Atómico. atómico. Y el número que está arriba se llama número de Masa. número. Masa. El número de masa que nos representa la cantidad total de Protones más neutrones. protones más neutrones. Y siempre tiene que ser un número entero. Te pregunto, si tú ya sabes que aquí hay 35 protones, ¿puedes saber cuántos neutrones hay acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos neutrones hay ahí? 80. 45. 45, porque la suma de 35 más 45 me da 80. O lo que yo creo que tú has hecho más fácilmente, Ángelo, has restado 80 menos 35 para que te dé 45, ¿cierto? Que puede haber sido otra estrategia para poder hallar ese número. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ya. Entonces, hasta aquí yo ya tengo la masa isotópica. ¿Ya? Ahora, la masa isotópica promedio viene a ser la masa de un elemento químico considerando todos sus isótopos. ¿De acuerdo? ¿Tú te acuerdas que cuando estudiamos al átomo vimos que tenían isótopos, ¿cierto? Por ejemplo, ayúdame a repasar esto de acá.
Si yo te digo el hidrógeno 1, yo te digo el hidrógeno 2 o te hablo del hidrógeno 3, ¿ya? 1, 2, 3, ¿ya? Todos tienen número atómico 1, o sea, todos son hidrógeno. La diferencia es que uno tiene masa 1, el otro tiene masa 2 y el otro tiene masa 3, ¿ya? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el primero? El primero se conoce con el nombre de protio. El segundo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el segundo? Deuterio. Deuterio. ¿Y el tercero, cómo se llama? Tritio. Protio, deuterio y tritio, ¿ya? Son los tres isótopos del hidrógeno, ¿ya? Sin embargo, cuando tú te vas a la tabla periódica, en la tabla periódica tú vas a encontrar que el hidrógeno, el elemento hidrógeno, que tiene masa 1, tiene una masa atómica que es igual a 1,0079 UMA. Profe, pero ¿por qué esto? Si es que uno tiene masa 2, el otro tiene masa 3, ¿por qué es que se dice que el hidrógeno tiene masa 1? Claro, porque la masa que va en la tabla periódica es la que se acerca o la que está más direccionada hacia el isótopo más abundante. ¿Cómo es eso, profesor? Ah, mira, entre el protio, el deuterio y el tritio, ¿quién es el más abundante? El protio. Por esa razón, como el protio es el más abundante, es que a él se le considera, o la masa que va en la tabla periódica, está más direccionada hacia él, o sea, es el número 1, ¿de acuerdo? Entonces, todas las masas que tú encuentres en la tabla periódica tienen que estar más direccionadas hacia el isótopo más abundante. Por ejemplo, tú tienes aquí dos isótopos, ¿ya? Tienes al cloro 35, mira, cloro 35 y cloro 37. Sin embargo, la masa que ve en la tabla periódica es 35,45. Esta masa de 35,45 está más direccionada ¿a dónde? ¿Está más direccionada a 35 o a 37? A ver, ayúdame, eso es facilito. 35. Hacia 35, correcto. O sea, si yo veo 35,45, este número está más direccionado a 35 que a 37. ¿Y por qué pasa eso? Porque en la naturaleza, la abundancia del cloro es del 75%, la de este cloro, y la del cloro 37 es aproximadamente el 24,22%. O sea, como es más abundante el cloro 35, su masa también va direccionada hacia él. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí tenemos la masa atómica promedio. ¿Qué hemos estudiado hasta este punto, chicos? Hemos estudiado la mol para contabilizar. Hemos estudiado UMA para hablar de números muy, muy pequeñitos, de masas muy, muy pequeñitas, ¿de acuerdo? ¿De qué más hemos hablado? Hemos hablado de la masa isotópica y también hemos hablado de la masa isotópica promedio, que es lo que tenemos acá. En la siguiente parte vamos a empezar a hablar acerca de la masa molecular, ¿de acuerdo? Así que en la siguiente parte vamos a hablar de